grabación de la sesión. Entonces pues para que la tengamos, ahí ya lo vamos a tener nosotros. Listo, entonces les agradezco. Entonces eso digamos en esa parte. Bueno, aquí me permiten así que yo vaya eh, listo, incluyéndolos entonces de esta manera. Bueno, vamos entonces a iniciar haciendo ya lo que es la parte de nuestra, de nuestra sesión, pues como tal. Entonces, permítame, entonces vamos en este momento, listo. Entonces, permítame, listo. Ya. Entonces vamos a ir. Entonces tenemos que analizar lo siguiente, tenemos que analizar que si estamos hablando de la seguridad y la salud en el trabajo, estamos hablando de que es en relación a la prevención de las enfermedades. Ahora, las enfermedades laborales, es decir, las enfermedades laborales son todas aquellas patologías que se presentan en el sitio de trabajo, es decir, por ocasión del trabajo. Entonces, estas son las que nosotros pues vamos a estar atendiendo al respecto. ¿Listo? Permítame acá un momento. A tocar. Bueno, ya. Listo, con eso pues vamos haciendo. Listo. Profe, ¿qué pena? ¿Tú nos podrías grabar la reunión? Sí, señor Yari. Yari, yo estoy grabando la reunión, entonces para que no se preocupen, que yo la estoy grabando, pues como tal, ya la estoy empezando, ya la estoy grabando, entonces ahí va. Entonces ahí si ustedes lo están viendo, ahí está grabando, ya llevamos 1 minuto 41 de grabación. Listo. Entonces, esto es lo que queda así ya grabado. Bueno, obviamente en este momento no lo he subido porque pues he tenido así información y no he tenido digamos el tiempo de destinarlo y me toca pues hacerlo con solo el computador. Entonces, cuando hablamos de seguridad y salud del trabajo, sí, prevenir las enfermedades de origen laboral, es decir, las que se ocasionan por cuestión del trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa el hecho que nosotros entonces lo que hacemos es prevenir esto y prevenir lo que son los accidentes en el sitio de trabajo. Por eso se llaman accidentes laborales. Entonces las enfermedades son esas patologías que se presentan a partir del trabajo y los accidentes laborales son aquellas situaciones que se pueden presentar en el sitio de trabajo y que pueden, o sea, en la empresa, o sea, nosotros trabajando, laborando y que pueden llevar también a enfermedades laborales o pues a otras complicaciones al respecto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, en la ejecución de las actividades por las cuales fue contratado un trabajador. Entonces, aquí ya empezamos a mirar varias cosas. Lo primero es que los accidentes laborales son aquellos que se generan a partir de lo que es lo que es ya la parte pues como tal la parte laboral y ocurren digamos en este caso pues van a ocurrir teniendo en cuenta de que pues hay una relación siempre que vamos a identificar. Uno, que la empresa la vamos a identificar siempre como el empleador. Empleador, ese es el término técnico que va a tener esta como tal. Entonces, en ese sentido es importante que lo tengamos allí en cuenta porque es allí en donde nosotros pues vamos a generar todas las actividades, es para que nuestros trabajadores, que es la persona, y ojo, trabajador va a ser la persona que va a prestar sus servicios personales, o sea, su conocimiento, su estudio, todo, para que a nombre, para prestarlo a una empresa, a un empleador, o sea, la empresa, y entonces siempre va a estar esta relación. Por un lado el empleador y por otro lado el trabajador. Entonces el empleador es la empresa, el trabajador es la persona que va a tener un contrato laboral, que va a ir a tener un contrato laboral, que va a cumplir un horario, que tiene un jefe y que va a recibir también un sueldo como tal. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta al respecto. Entonces,
Eso digamos, es la parte que uno debe tener en cuenta. Ahora, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, vamos a ver que siempre, ojo, siempre que nosotros hablemos de seguridad y salud, va a estar enfocado en esto. Entonces, ahora, hay otros términos que se habla sobre el tema de empleado, que pues es un término que se maneja muchas veces a nivel administrativo, pero no en seguridad y salud porque se identifica como el trabajador o trabajadora, según el caso. Eh, el empleado o la empleada, pues este digamos son términos administrativos. Hay otro término que se llama el colaborador. Generalmente pues no estoy de acuerdo porque pues el primero, digamos cuando habla de los empleados y demás, pues es como un término muy, como que se queda a veces muy corto, ¿no? Y realmente pues bueno, igual. Y en el caso del colaborador es un término que se ha acuñado a nivel de lo que es el tema de recursos humanos y pues este es un poquito es un poquito discutible porque pues nadie va a trabajar gratis, ¿no? Nadie va allá, entonces que el colaborador como de cercanía, ¿no? Es el trabajador. Entonces para que lo entendamos y ese va a ser el término que yo voy a utilizar pues en este momento en adelante. Ahora, vamos a ver que realmente todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo está relacionado a la gestión que nosotros pues eh, siempre pues tenemos que hemos visto durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, aproximadamente desde el siglo XVII y siglo XVIII, en la cual pues se generó ya lo que nosotros llamamos como la revolución industrial. Esta revolución industrial que nosotros se ha vivido pues, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, han tenido digamos varias etapas, ¿no? Entonces ha sido primero la primera revolución industrial fue la invención de las máquinas, o sea la máquina a vapor, el tren y demás, y eso fue digamos a finales del siglo XVIII. Ya hacia inicios del siglo XX pues tenemos la segunda revolución industrial, que fue la invención de la producción en serie, o sea que ya tú no producías 5 o 10 vehículos, sino que 1000, 10.000, 1.000.000. Entonces eso es lo que hay que tener pues en cuenta. Y lo otro es que cuando nosotros como tal hablamos en ese sentido, vamos a observar que eh, en, este, en este caso, pues cuando hablábamos de la tercera revolución industrial, o sea, primero la de las máquinas, segundo lo que fue la producción en serie, que pues en este caso pues fue Henry Ford el que empezó con lo de la producción en serie y después entonces se le copiaron los demás. Y posteriormente entonces vino hacia finales casi de los 70, en los 70 vino la tercera revolución industrial, que fue el computador personal. Entonces allí los padres pues fueron Bill Gates y también Steve Jobs. Y hoy en día entonces a partir del 2010 estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la del desarrollo de las aplicaciones. De hecho pues ya se está hablando ya de una quinta revolución industrial que estamos a portas, que va a ser el tema de, digamos, ya, ya digamos, el otro paradigma pues tecnológico. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener pues allí en cuenta, ¿no? Entonces, por favor, en esa parte. Ven, yo aquí reviso una cosa, ven, porque es que sino que si están conectadas de pronto a este otro grupo, es lo mismo. Me imagino, bueno, si, si no estuvieran de pronto escuchando bien, pues igual yo sé que pronto ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces, eso, listo, listo, no, ahí está bien, listo, bien, no, ahí está todo bien. Bueno, entonces sí, vamos a de una vez a ir admitiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esa parte. Ahora, ¿por qué yo hablo de las revoluciones industriales? Porque resulta que es a partir del desarrollo de todo lo que son lo que es la fábrica, porque pues recordemos que antes de esto, qué es lo que nosotros teníamos? El tema del feudalismo y toda la economía del mundo estaba basada era en la parte agrícola, principalmente en la producción agrícola. Pero a partir de finales del siglo XVIII, entonces todo empieza a ser con la producción de bienes, de bienes en especial
que tienen que ser totalmente concentrados, digamos, a nivel de lo que son las ciudades. Recordemos que a partir de allí entonces empezó ese cambio del movimiento de la población que pasó del campo en su mayoría a estar en la mayoría pues en la ciudad, y esto digamos fue lo que pasó también allí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en particular con estas épocas? Y es que resulta que a partir de esto es que las personas empezaron a enfermarse, empezaron a lastimarse y empezaron también a morirse. Y desafortunadamente, ¿por qué? Porque las personas, pues, desafortunadamente, muchas veces nos preocupa más lo que es el hecho de poder cumplir con deberes, así sea a costa de nuestra salud. Y muchas veces las personas que probablemente entraban a trabajar estaban bien vitalmente, o sea, tenían buenas condiciones de salud, y entonces salían enfermas, salían lastimadas, perdían parte del cuerpo, si no es que entonces morían, y a partir de eso fue que nació la necesidad de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho, una de las cosas que también nosotros tenemos, nuestro gran antecedente que nosotros tenemos pues al respecto en donde se establecieron aquí las condiciones de trabajo, fue a través de la resolución 2400 del año 79. O sea, allí se está, en esa resolución, que es la que yo les acabo de contar, se establecieron todas esas condiciones. Ya la vamos a ver ahorita. Pero ¿por qué sucedió? Porque resulta que en el año 73, 1973, pues sucedió algo que nosotros recordamos como el incendio del edificio de Avianca. Colombia de los años 70 y en especial pues Bogotá se estaba dirigiendo como una ciudad modelo a nivel de América Latina. De hecho le decían la antena suramericana, y una de las cosas que uno tiene que tener, digamos, que tenía que tener en cuenta al respecto era que pues se estaban construyendo estos grandes edificios, y en su momento pues fue el edificio más alto de Colombia. Ya después pues vino el edificio Colpatria, pero una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta aquí es que a partir de a partir de esa tercera a partir de ese incendio de que hubo en el edificio de Avianca, se generaron estas medidas. Y lo curioso es que, miren, cuando uno ve en el año 73 y le preguntaron a los bomberos que atendieron en esa situación, bueno, ¿y ustedes por qué no estaban preparados? Y la respuesta es que nunca pensaron que esto pudiera suceder, y desafortunadamente en seguridad y salud en el trabajo, y cuando uno habla de emergencias, tristemente entonces tiene que haber muertos, tiene que haber pues una tragedia para que tomemos conciencia. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ustedes en Colombia hubo un hecho para en la costa hace varios años en el cual hubo un bus que se incendió con niños adentro y todo. Eso fue una tragedia enorme. Fue para por la costa, fue un paseo, y esa tragedia se generó fue porque pues alguien quiso hacer un paseo con un conjunto de niños, un grupo de niños, creo que era un colegio, y resulta de que se pusieron a contratar lo más barato. Pues así como decía y el vecino que tiene el bus, pues bueno, está medio feito, pero sirve, ¿cierto? Y resulta que ese señor, bien imprudentemente, lo que hizo fue, con el vehículo encendido, con los niños adentro, recargó el vehículo con gasolina. Y claro, se explotó eso, y los niños murieron desafortunadamente. Y eso hizo que años después, entonces ya se pudieran decir, ay venga, nosotros tenemos que ponernos más estrictas, y entonces salió todo lo del plan estratégico de seguridad vial, y etcétera, etcétera, desde el año 2014. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. Ahora, eso pasó, todas esas cosas han pasado, y en el mundo ha pasado muchas veces. Digamos la celebración, por ejemplo, del día, del día de la mujer, pues fue porque unas mujeres también murieron, porque murieron también quemadas y demás. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la salida de emergencias, alguien muy inteligente lo bloqueó con candado y con cadenas, y las señoras no pudieron salir. Entonces ahí es en donde nosotros vemos que esto pues se
se han establecido pues las medidas de seguridad es cuando suceden las tragedias. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues ahí muy en cuenta. Ahora, uno tiene que ver que pues en este caso la resolución 2400, y en esto digamos yo se los voy a, pero los voy a hablar así muy en general porque la vamos a revisar así general en los aspectos más relevantes para lo que nosotros vamos a hacer, que es la tarea. Lo primero es que la resolución 2400 es un elemento, es una legislación que todas las empresas están obligadas a hacer. De hecho, el año pasado, cuando empezaron con todo lo del tema de los protocolos, que dijeron que tocaba entonces tener espacios, pues el distanciamiento en las empresas para que pudieran volver para allá hacia el mes de mayo, junio, resulta y pasa que todas estas, o sea, que todas estas empresas, o sea, todo, te decían es que nosotros no cumplimos con esto, con lo otro, y resulta de que hace más de 40 años, ya hace, sí, ya un poco más de 40 años, pues ya se tenían todas estas resoluciones. Ahora, muchachos, ¿qué es lo que desafortunadamente pasa? Y es que esto muchas veces, y esa digamos es una noticia digamos que no es tan alentadora, resulta que esto no lo controlan muchas veces. Digamos como vamos a ver ahorita más adelante lo que es el tema del esquema general de la ley 100, vamos a ver que la ley 100 es muy útil, o sea, sirve, o sea, sí funciona, pero en la medida en la cual se hiciera seguimiento a las personas que deberían estar llevándola bien. O sea, el hecho de que nosotros tengamos todos estos escándalos de mal funcionamiento, desperdicio y pérdida de recursos y demás y todo lo que nosotros sabemos es porque no hay seguimiento, porque desafortunadamente uno como ser humano, ¿qué es lo que pasa? Si usted no tiene, mire, y eso digamos, yo sé que eso, miren, el profesor ese que es toda buena gente, que tal, y es eso le tomamos el pelo. En cambio ese que es bien exigente, que no le perdona a uno sí está ahí al día. Y desafortunadamente eso en la vida real, en la parte laboral, pues muchas veces pasa. Son pocas las personas que son muy disciplinadas y que no necesitan a alguien ahí que les estén ahí, sino que tienen que estar ahí. Ahora, eso desafortunadamente pasa y lograr eso es también pues, difícil. Uno pues tiene que estar ahí en el proceso de organizarse, ¿no? Porque o si no, entonces no es, entonces lo que sucede es que pues uno queda, digamos, haciendo ese círculo vicioso. Entonces uno siempre organiza. Y es lo mismo que pasa en las empresas. Entonces las empresas como tal no son capaces de autorregularse muchas veces y por ende, digamos esto, a veces ustedes van a ver empresas en los cuales, por ejemplo, van a encontrar un solo baño para 8 personas y resulta que 5 son mujeres y 3 son hombres. Entonces ahí uno ve que pues efectivamente debe hacer la diferencia. Ahora, lo otro que uno debe tener en cuenta es que esta resolución es de obligatorio cumplimiento para las empresas. Entonces aquí es en donde se establecen estas condiciones. Ahora, ¿qué obligaciones también tiene? Pues además de esto, tener un lugar, ¿cierto? Un medio ambiente, o sea, un lugar que sea adecuado, que sea, o sea, bueno para trabajar, que sea agradable para trabajar. No que un lugar que huele a feo, un lugar desaseado, un lugar, mejor dicho, todo esto, sino que sea pues agradable. Eso es lo que también dice. Y adicional, lo que nos está también diciendo aquí es que el empleador, es decir, las empresas, deben conocer las condiciones de salud de sus trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo recibo a alguien, ustedes, es más, cuando ustedes vayan allí a trabajar en una empresa, si es responsable y es consciente de todo esto, ¿qué va a hacer? Le va a decir, antes de venir a trabajar o el mismo día, le dice, no, vaya y hágase los exámenes ocupacionales para que entonces pueda venir a trabajar. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos exámenes? Pues saber en qué condiciones de salud usted entra. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si las empresas no hacen esto, entonces las personas pueden decir, no, es que aquí en esta empresa yo entré a trabajar y yo estaba sano, yo era lo más sano y aquí fue en donde me enfermé, aquí fue en donde me lastimé, aquí fue en donde, mejor dicho, vino toda mi desgracia.
¿cierto? Pero resulta que si hacen esos exámenes médicos antes, dicen, ah, no señor, usted entró, fue con estas condiciones y demás. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, una de las cosas es que esto lo tiene que hacer las empresas y estos exámenes médicos son totalmente gratuitos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ustedes no es que entran a trabajar y tienen que pagar el examen, no. Es la empresa contratante, es decir, el empleador, el que tiene que pagar estos exámenes. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando ustedes tienen un contrato laboral. Entonces, es en ese sentido. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Ahora, en las empresas, pues para que ustedes también lo tengan en cuenta, existen 3 comités. Nosotros vamos a estar hablando de ellos. Del comité paritario de seguridad en el trabajo, el comité de convivencia y la brigada de emergencias. Entonces debe generar, pues, o sea, permitir el reglamento, o sea, que se genere también un comité de higiene y seguridad, el comité paritario de seguridad en el trabajo, y adicional también entonces debe generarse, digamos, en ese sentido, lo que tiene que ver con el reglamento de higiene y seguridad. Ese reglamento de higiene y seguridad, como ustedes lo pueden observar ahí, ¿de qué se trata? O sea, se trata de ese es un documento en el cual la empresa lo que le dice, digamos, a todos los trabajadores y en especial pues también al gobierno es que ha identificado unos peligros que están presentes, o sea, unas situaciones que pueden llegar a accidentar o a enfermar a un trabajador, pero que se comprometen a gestionarlos. Básicamente, digamos, ese es el reglamento de higiene y seguridad. ¿Ustedes cómo lo van a caracterizar? Porque hay dos documentos que ustedes van a ver con letra chiquita en una empresa, porque generalmente está así. Y entonces está impuesto como un cuadro en la empresa. Entonces, uno es el reglamento interno de trabajo, que van a ser pues las normas generales como tal. Y otro entonces va a ser que va a ser el reglamento de higiene y seguridad. Entonces eso es lo que uno va a tener en cuenta. Y que él también me dice, y esto es algo muy importante muchachos que ustedes tienen que hacer, cuando ustedes empiecen en un trabajo, es importante de que ustedes sean conscientes que en los trabajos ustedes deben recibir las indicaciones iniciales. Mire, a mí me pasó, y eso pues lo cuento porque es que es error también de las empresas. Llegaron y me dijeron, vea, usted está contratado, siéntese ahí. Ahí estaba su antecesor, o sea, la persona que había renunciado y había dejado el cargo y que siéntese ahí. Y yo pues, así como instrucciones me tocó casi que adivinar, me dejaron ahí un papel en el que el man dijo, no, había que hacer eso, que estaba pendiente, pero resulta que no tenía el trabajo adelantado, eso, mejor dicho, pues y eso pasa y ahí es en donde nosotros encontramos, digamos, en estos casos, es en donde nosotros encontramos todo eh, un, un cúmulo ¿de qué? Un cúmulo también de problemas que se generan dentro de las mismas empresas. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta allí, porque es que, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay instrucciones claras, cuando no hay esas capacitaciones, o sea, al inicio, se generan muchísimos problemas de falta de comunicación, de instrucciones cerradas, de pérdida de tiempo y también de pérdida también de recursos, porque es que ¿qué es lo que sucede? Una persona cuando empieza a trabajar allí en una empresa, pues tiene que tener en cuenta que debe estar muy pendiente, o sea, lo que es la empresa como tal, de que la persona rápidamente sepa toda la información necesaria al respecto. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser importante que esté pues consciente de ello. Entonces, hacia eso es a lo que va en ese sentido. Y por ende, cuando se habla de esto, ustedes tienen que pedir la información. Miren, esto yo se los doy de consejo porque esto es seguridad y salud también. Y es que cuando ustedes entren a trabajar en una empresa, ustedes pidan toda la información si no se la dan. Si se la dan, perfecto. Es bueno que digamos que lo hagan, pero resulta que deben ustedes entonces recibir como tal toda la información necesaria, porque o si no entonces se van a generar los problemas y después entonces es cuando nosotros vamos a llegar y vamos a decir no pues hombre,
no sé, la información pero no la recibí. Y muchas veces pasa, mire, usted llega, recibe el cargo y de pronto había un informe que usted tenía que entregar, pero usted como no lo sabía, y entonces le llegó el primer regaño y usted, pero es que usted no sabía que había que entregar un informe o algo. Toda esa información hay que recibirla. Y por sobre todo, digamos, el consejo que yo siempre les doy es que ustedes, y en especial cuando están empezando, fíjense muy bien en el contrato. O sea, en las obligaciones, en las funciones que ustedes van a recibir. O sea, en todo lo que ustedes van a ejecutar en ese sentido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llega a una empresa y demás, y ustedes que están también jóvenes, se los digo porque a mí, pues me tuve que enfrentar a ello. Y entonces sucede y pasa lo siguiente, y es que muchas veces van a querer colocarle trabajo más del que a usted le corresponde. Entonces la idea no es esa, la idea es que usted efectivamente pues pueda, digamos, en ese caso, pues responder al respecto. Entonces es hacia eso a lo que tiene que ir dirigido. Entonces muchachos, esa digamos es mi recomendación general, y en ese sentido pues siempre va a ser importante de que ustedes entonces allí también reciban estas instrucciones. ¿Listo? Entonces pues para que lo tengan en cuenta de que sea digamos lo que es su propio trabajo, porque a veces van a querer poner más trabajo del que a ustedes les corresponde, y mucho más tienen que tener cuidado porque pues recién van a empezar con su trabajo como tal. Entonces es hacia esa parte a la que nosotros pues vamos a ir dirigiéndonos en ese sentido. Ahora, es importante también tener en cuenta que aquí en esta parte vamos a ver que también hay unas obligaciones que nosotros vamos a tener como trabajadores, ¿cierto? Entonces, lo primero es, lo que yo les digo, es hacer caso. O sea, usted va a una empresa y entre otras cosas, usted va a qué? Hacer caso en las recomendaciones, en las indicaciones que se le den, entonces usted lo tiene, y más en seguridad y salud. Por ejemplo, si a usted le toca, le dicen que usted tiene que llegar y lavarse las manos y entonces colocarse el tapabocas completamente sobre boca y nariz, y entonces también no evitar el diálogo. Digámoslo así, frente a frente con cualquier persona, el contacto personal, almorzar solo, porque esas son todas las recomendaciones que hacen en las empresas, pues hombre, es seguirlas, porque miren, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y eso es lo que va a ver, es que con la vacunación en últimas, ¿qué es lo que se pretende? Bajar el nivel de la transmisibilidad de la enfermedad, del COVID, o sea, o sea, tratar de controlar que no se transmita de una persona a otra. Porque también es cierto que cuando hablamos de las vacunas nunca en ningún momento han sido 100% efectivas. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces, todas esas recomendaciones debemos hacer caso a ellas. Entonces, ese, digamos, ese es el propósito primordial, digamos, en este sentido. Y por ende, entonces, nosotros tenemos que hacer caso a las mismas. Ahora, debemos también tener en cuenta que nosotros tenemos que abstenernos, mire, ¿de qué? De utilizar herramientas, de utilizar equipos, de manipular vehículos los cuales nosotros no hemos sido totalmente autorizados. Y si no es nuestro trabajo, por ejemplo, si usted por casualidad, usted ha sido, digamos, contratado por una empresa con el fin de poder con el fin digamos, de hacer actividades administrativas, por ejemplo, o si usted tiene el privilegio o sea, también el beneficio de generar empresa, pues usted, las personas tienen que llegar en ese caso, a, ¿cómo se llama? Hacer las tareas que son propias de su cargo, digamos, si es administrativo, que es que vengo aquí y me ayuda a colgar un arbolito bien, no, o sea, si usted fue contratado por la obra administrativa, es para las obras administrativas, ahí sí como se dice zapatero a tus zapatos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir allí. Y por otro lado, es que, pues, hombre, si nosotros
estamos utilizando un equipo, además pues debemos cuidar los equipos, ya sea de cómputo, máquinas y demás que nos que nos pongan pues a trabajar de nuestro cargo. Ahora, lo otro es que usted tiene que informar sobre todo lo que puede de pronto afectarlo. O sea, cuando dice que arriba dice inmediato a los superiores, es sobre toda la situación que puede generarse, digamos, de peligro, ¿no? Que tenemos una toma corriente que está suelta, si tenemos entonces en este caso instalaciones, si tenemos por ejemplo de pronto algún tipo digamos de herramienta que está defectuosa, debemos informarlo. Y miren, si un trabajo, y en eso hay que tenerlo en cuenta, si un trabajo puede representar un peligro para nosotros, es necesario decir no lo hago. Porque miren, aquí no solamente se trata de que sí señor, no. Porque es que el sí señor hay que hacerlo en la medida de que sí, uno sea parte de nuestras funciones. Dos, que se nos haya explicado claramente o que en su caso tengamos absolutamente toda la información necesaria para no tener que estar repitiendo que no, que es que lo hizo mal, no, hay que recibir toda la información. Y tres, con con seguridad, es decir, con todas las medidas de prevención, porque si le dicen, no, es que usted encárremese allá a sacar, no, no señor, o sea, cómo voy a arriesgar yo mi vida sabiendo que esa escalera está mal, o sea, no, aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta y que todo eso, digamos, se contemple también dentro de lo que es la parte laboral. Ahora, esto suena muy de pronto un poco como que, pero pilas, cuidado, no hace un favor. Porque eso también es lo que sale, ¿no? Cuidado, no, es que usted está contratado, o sea, usted no está en su casa. En su casa usted sí puede subirse en una escalera, puede cambiar el bombillo, puede mirar a ver, puede ponerse ahí a jugar usted con la estufa si es que quiere, porque es su casa. ¿Y quién responde? Pues usted. Y en una empresa, imagínese, no, es que llegó y lo cogió la corriente. Pero cómo así llega ya ante la administradora de riesgos laborales cuando lo atiende y dice, bueno, pero cómo así, no se supone que cuando lo revisan allá no se supone que usted tiene su cargo administrativo, que hace usted cambiando un bombillo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es que a veces, desafortunadamente, nos desafortunadamente, digamos, a pesar de que de pronto nos colocan a nosotros ya voy con la pregunta, señorita María. A pesar de que nosotros, digamos, estamos con unas posibles funciones, a veces de pronto se va uno y trata de hacer otras cosas. Entonces hay que saber hacer. Obviamente hay cosas que usted sí puede hacer, que de pronto no, pues una fotocopia allí, que le ayuden, digamos, dentro del sitio de trabajo. Digamos que en la empresa, digamos, tiene una fotocopiadora, entonces usted le hace, claro, usted le puede hacer favores a un compañero, vea, sáqueme estas copias o algo así dentro de la empresa. Pero digamos cosas que sean, que no, que vaya a pagarme el recibo de la luz, entonces primero es un abuso y segundo, pues no es lo más ideal porque no es parte de las labores. Debe contemplarse todo dentro de las labores. Bueno, aquí me está diciendo, aquí estoy viendo en el chat que hay una pregunta, dice, yo tengo una duda, ¿por qué a pesar de que existe una reglamentación que establece y exige un lugar buenas condiciones, tantos empleadores como trabajadores hacen caso omiso a ello, en este caso como aplica ahí la ley? Bueno, María, resulta y sucede lo siguiente, y es que desafortunadamente, como de pronto sí lo hemos comentado, tristemente no se hace seguimiento. O sea, es lo mismo que pasa con lo que es la ley 100. Si tú miras la ley 100 en sí como debería funcionar en el papel, o sea, la ley 100 debería funcionar. Porque lo malo no es que lo malo no es que la salud se la hayan entregado a los privados. Tampoco significa, ojo, no significa que sea bueno o malo entregársela otra vez al Estado. Lo malo está en que no se haga un buen seguimiento de los responsables. O sea, no se haga un seguimiento de que, bueno, venga, verifiquemos. Usted tenía que cumplir con esto y entonces
quitarle eso y no demorarse tanto, sino que quitarle eso a las personas que no son aptas y darle eso y darle lo que es el, el sistema de, o sea, darle todo el sistema de salud a personas idóneas, o sea, que sí sepan de qué se trata, que sepan hacer su trabajo. ¿Qué pasa en las empresas? Es lo mismo, se establecen estas normas como la resolución 2400, pero no hay un seguimiento más amplio de las empresas. De hecho, miren, de hecho, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y es que pasa que, ¿cómo se descubren esas empresas que pronto incumplen? Porque por allá un trabajador muere, resulta gravemente lastimado, o de pronto hasta las apean allá con el ministerio. Es la única forma, porque de resto no hay como un seguimiento más. Se está tratando a través de lo que nosotros llamamos sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero aún así hace falta mucho seguimiento, no se le hace seguimiento. Y es porque muchas veces sí, está bien que nosotros dentro de la economía tenemos que apoyar a las empresas, es verdad, pero también hay que apoyar a los trabajadores para que entonces lo hagan, pero falta ese seguimiento, o sea, porque no hay, digamos, esa capacidad. Muchas veces en Colombia lo que se hace, sí, se generan leyes, resoluciones, como vemos esto, y divino, lindo, pero no hay quien haga el seguimiento real, exhaustivo a esto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que efectivamente cuando nosotros tenemos también qué condiciones deben cumplir las empresas. Entonces, primero, las empresas deben tener una edificación segura, no que no es que este edificio está en amenaza de ruina, no, o sea, tiene que ser segura, firme, no que llegó el lobo, sopló y de una vez se cayó, sino que firme. Entonces, eso es lo primero. En Colombia las empresas y en general todas las construcciones tienen que cumplir con la norma de sismos resistencia 10, la NSR 10. Esa es la que va a dar pues las normas generales pues al respecto. Lo otro es el hecho de las condiciones de higiene. Si nosotros vemos, miren, estos de 1979, del 79 ya estaban diciendo separación de un baño hombre o mujer por cada 15 trabajadores. Y adicional, miren que decía, separado por, o sea, bueno, lo dice, separado por sexos, hombre y mujer. Listo. Ahora, ¿dotados de qué? Papel higiénico, recipientes, toallas de papel, jabón, desinfectantes. Eso sí, estamos hablando de una relación trabajadores, ¿no? Entonces todo esto debería existir. El inodoro, el orinal y la ducha. Miren que lo que estaba diciendo, que debemos entonces lavarnos las manos desde hace 40 años. El tema del jabón. El tema del desinfectante desde hace más de 40 años. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, esto va para todas las empresas, pues a menos de aquellas en donde no haya de pronto, pues digamos, que no le decían, que no tenían de pronto el tema de un sistema sanitario, pero eso, digamos, eso es algo que realmente digamos, no tiene mucho sentido, porque resulta de que todas las empresas tienen que tener eso. O sea, porque, pues, a ver, quién no necesita ir al baño durante una jornada laboral? Pues todos, a todos nos pasa. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces es esto, pues, separado por sexo. Ahora, lo otro es que acá viene lo que es las condiciones de orden y aseo. Entonces estamos hablando de que todo el tema de que los sitios pues que sean limpios, lo de las canecas, que se pueda, digamos, en ese caso, también que se puedan, digamos, hacer, digamos, mantener en buenas condiciones, que estén las basuras pues separadas por tipos de residuos. O sea, por eso es que nosotros vemos muchas veces las canecas que gris, azul y verde, ¿no? Que la gris es para todo lo que es el tema de papel y derivados,
la azul era para todo lo que es el tema de plásticos reciclables, o sea, y la otra pues es para el tema de alimentos y otros que no se pueden, digamos, aprovechar. Pero básicamente pues es eso, que haya, digamos, un orden, una limpieza, y que no digamos que los pasadizos y que todas las salidas estén pues libres, ¿no? Eso digamos es lo más importante que uno tiene que tener al respecto. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta algo y es lo siguiente. Y es que resulta y pasa que pues aquí digamos nosotros tenemos un tema de condiciones de temperatura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir en esto? Es que las condiciones digamos ambientales del sitio de trabajo pues no puede ser que parezca esto la costa o que parezca un cuarto frío, ¿no? Un refrigerador, ¿no? Sino que pues, sea agradable para poder trabajar porque pues una u otra pues afecta lo que es el tema de la de que la productividad. Entonces en tierra fría pues que el ambiente tenga digamos una temperatura un poco más caliente y en tierra caliente pues que sea más fresco. Eso digamos es lo que nos va a decir al respecto. Y aquí entra algo que es el artículo 70 con el tema de la ventilación, que o sea, que todas las corrientes de aire puedan correr adecuadamente. Y hoy en día que estamos hablando de que los espacios de trabajo en nuestros hogares y demás pues tienen que estar también ventilados. ¿Para qué? Porque como el virus, y eso digamos ahí uno tiene que entender con el tema del COVID, el COVID es un virus, o sea, significa que es un organismo que no está vivo. ¿Y eso qué significa? El hecho de que no esté vivo significa que como que tiene cierto tiempo de duración y eso hace que pues efectivamente no pueda, digamos, necesite de un cuerpo para poder entonces vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando está ventilado, entonces si hay la posibilidad de que el virus esté por ahí, entonces este se va. El virus funciona, digámoslo así, como lo que es el tema de los zancudos, ¿no? O sea, los zancudos y la mosca. O sea, él va siguiendo las corrientes de aire, digamos, los zancudos. ¿Por qué llegan y digamos, el hecho de nosotros utilizar de pronto toldos y demás, en especial en tierra caliente? Y es para eso. Entonces es por eso, porque él sigue la corriente de aire y si sabe que por donde esté entre la corriente de aire, probablemente él va a entrar. Entonces por eso, digamos, se hace de esa manera. Entonces ese, digamos, viene a ser el punto y a partir de allí pues se habla mucho de lo que es la ventilación. Y otro de los aspectos es la iluminación. Ahora, ¿esto por qué? Porque si hay mucha iluminación, pues es malo. Y si hay poca también. Entonces debe existir una iluminación adecuada. Cuando nosotros miramos este artículo, ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, para lo que es el tema de oficina, tema de empresas, pues ustedes van a ver que efectivamente las empresas tienen que, digamos, en oficinas son como 300 a 500 luxos. Esto se mide, digamos, con un luxómetro. Los pasillos son 70 lúmenes y demás. Entonces, esto, digamos, hay que tenerlo pues ahí también presente. Y lo mismo en el tema del ruido. Entonces, el ruido va a estar, digamos, se va a afectar en la medida de que digamos sean máquinas que digamos están generando un ruido constante, o también entonces de pronto el ruido digamos del exterior, digamos esto también digamos allí también se mide de esta manera, entonces que pues que no afecte la salud tampoco de los trabajadores. Y aquí empezamos a mirar algo que son las condiciones ambientales. Entonces la condición que entonces que por ejemplo que la empresa no sea, digamos, un espacio cerrado donde no hay ventana, no hay nada, sino que pues, realmente pues, se ventile y demás y sea pues adecuado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta a nivel pues, de lo que es el tema pues, de condiciones ambientales. Aquí también vemos un tema de sustancias pues, infecciosas y tóxicas que pues hablas de que pues, si hay digamos eso digamos en algunos casos, ¿no? Que si de pronto se tienen algunas condiciones tóxicas e infecciosas que puedan afectarnos, pues eso deberá controlarse adecuadamente dentro del sitio de trabajo para que no vayan a afectar a los trabajadores. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y por otro lado, pues lo que son las sustancias inflamables,
que también estén bien ubicadas, porque no sea que usted esté ahí con una bomba de tiempo, no, es que yo estoy aquí trabajando y detrás tengo ¿qué? Unos envases de gasolina y demás, y esto está pues que hace calor y entonces ahí se vuelve una bomba de tiempo. A veces pasa, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Porque uno pues no es común porque pues se ha tomado muchas prevenciones, pero siguen pasando casos, ¿no? O sea, así como hace 3 años, en el 2019. Listo, entonces ahí ya me están escuchando en este momento, entonces no se preocupen, listo. Ok, gracias. Es que sí, no sé por qué, pues no he podido, digamos, así como controlarlo, entonces, listo, ya. Ya ha vuelto el sonido, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Resulta y pasa que esa empresa lo que hizo fue juntar lo que era el combustible, que era esta pólvora, junto a lo que era pues el que estaba caliente y teníamos temperatura, y entonces se juntó con el oxígeno que estaba dentro de este lugar y explotó todo. Eso es algo que pues vimos ahí por noticias, y que pues eso hizo hasta que murió, mejor dicho, salió, hasta murió el mismo dueño del negocio. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Y finalmente entonces nos dice también que la ropa de trabajo pues la debe dar el empleador a los trabajadores. Y ojo, esa ropa de trabajo tiene que ser única, no es que, ay no, póngase la chaqueta que es que esta era de Juan, pero él renunció, él se fue. No, es suya nada más, porque pues imagínese pues compartir el sudor de otro y demás, eso pues no aguanta, no es lo más indicado, perdón, es que no es lo más indicado, qué pena con ustedes, entonces no es lo más indicado. Ahora, adicional a ello, también hay que tener en cuenta que pues la ropa de trabajo tiene que ajustarse a la talla que usted tiene, es decir, si usted es talla S, debe ser talla S, si usted es talla L, pues talla L. ¿Por qué? Porque el hecho de que una prenda de vestir no esté ajustada a su cuerpo, pues eso hace que efectivamente haga que no tengamos nosotros, tengamos esa posibilidad de que poder quedar atrapados y demás. Entonces eso es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta. Ahora, la ropa de trabajo tiene que ser suministrada a cero costo. Es decir, a usted no le pueden cobrar, y aunque suene raro, hay empresas que ilegalmente lo hacen. Entonces, esto es totalmente
debe hacerse. Ahora, ¿por qué no lo denuncian? Porque ustedes digan, ¿y por qué? ¿Por qué no se denuncia? Porque muchas veces es el tema de la necesidad, el miedo, a veces pues tras de esto hay pues unas prácticas que no son tan ortodoxas o tan adecuadas, entonces pues para presionar a las personas, ¿no? Porque recuerden que si alguien denuncia, dice, ah, no, es que tranquilo, es que aquí, o sea, nadie es indispensable en esta empresa. Salen así, salen con todas esas cosas. Cuando digamos uno está que dice, bueno, dice las cosas y usted las puede decir y puede decir eso, ah, no, tranquilo, ahí está la puerta abierta, cualquiera que no esté de acuerdo de pedir manipulación y demás, pero es totalmente ilegal. Entonces esas son dos realidades y que pues hoy hay que de qué se trata eso, pues que es denunciarlo, ¿no? Porque realmente es, o sea, si se supone que una persona pues va a trabajar y todos trabajamos es porque tenemos necesidad, absolutamente, y que pues, o sea, que violen, o sea, la idea no es que, o sea, la idea no es que entonces tengamos que ser trabajadores que nos den caviar y que nos den entonces 5 meses al año de vacaciones y demás, no, pero tampoco, o sea, cumplamos lo que es la parte legal, tanto pues los derechos y los deberes de cada una de las partes, hablando de los empleadores y hablando también de los trabajadores. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy presente. Por otro lado, pues una de las cosas que también aquí se rescatan de la resolución 2400 es que la obligación de las empresas también radica en tener todos los elementos necesarios de prevención contra incendios, es decir, extintores, los botiquines, las actividades de plan de emergencias y demás, los brigadistas y todo eso. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ya como lo veremos en el capítulo de lo de la parte pues, de extintores, una de las cosas es el hecho de que ustedes entonces que puedan entonces también tener en cuenta que esto, digamos, estas actividades de ser brigadista y demás y digamos de hacer funcionar un extintor, pues lo ideal es que ustedes estén capacitados, ¿no? Igual ya vamos a hablar, digamos, de eso más adelante al respecto. Y desde luego entonces entra la ley 9 del 79. Esta ley pues es también complemento, es del mismo año, es complemento y de hecho digamos esta es la base de la resolución 2400 y es la que establece entonces todas esas condiciones también que se deben cumplir a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí lo que nos dice es que pues el empleador, la empresa, pues debe tomar todas las acciones para prevenir que se enfermen y que se accidenten los trabajadores, que entonces notifique todas las enfermedades y los accidentes a la administradora de riesgos laborales y pues que pues se dé toda la información pues al Estado pues cuando éste la requiera. Y de los trabajadores pues lo que dice es que pues los trabajadores debemos entonces seguir todas las indicaciones, usar pues todos los elementos, o sea, usar todos los dispositivos, participar en todas las actividades a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso es lo que a nosotros nos dice pues esta parte. Entonces, hacia eso pues nosotros vamos. Ahora, a nivel de edificaciones vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y es que a nivel de edificaciones, de lo que es esta parte, entonces debemos, aquí también entonces vuelven y nos dicen pues que el sitio sea seguro, que tenga bases firmes, eso es lo que pues básicamente dice, ¿no? No que como le decíamos, que sea amenaza de ruina o que llegue el lobo sople y listo, se cae el negocio, no. Entonces la idea pues es eso. Y entonces que todo, digamos, lo que es el tema de las escaleras y que todas las superficies pues sean seguras, no que parezcan, digamos, que se deslice uno, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, a nivel de condiciones ambientales, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que pues que sea un lugar seguro, o sea, que no a nivel ambiental es que pues el ambiente digamos tenga una buena temperatura, de que digamos no sea que sea digamos que sea un lugar en donde de pronto no fluye la ventilación y demás. Entonces es hacia eso a lo que nos va, lo que es el tema pues también de condiciones, también a nivel de lo que es la parte
pues lo que hablamos de calor, de frío, todo esto, digamos, también nos lo habla aquí. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, en general es lo que nos va a hablar la resolución 2400. Ahora, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, en esta parte? Y es que cuando nosotros hablamos de lo que es esta resolución y esta ley que son del 79, lo que ustedes tienen que pensar, ir comenzando a pensar de acuerdo a sus proyectos GAES, de lo que están desarrollando pues también con SENA, es mirar, bueno, si todo esto, digamos, también se asegura, ¿no? O sea, ustedes tienen que contemplar esto entre sus proyectos, digamos, de generar, digamos, todas este tipo de condiciones, digamos, cuando les hablen sobre lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque pues allí se tiene que tener pues con norma general pues ese cumplimiento. Entonces vamos a verlo. Ahora, aquí vamos a mirar, porque pues sí es necesario que miremos lo que es la ley 100. Esto es importante que nosotros pues vamos a darlo antes de que, o sea, antes que nada uno debe conocer, digamos, inicialmente en qué consiste esta ley 100 para poder entonces entender también, bueno, en qué consiste. Ahora, la ley 100 es la que eh, llegó y generó un marco ¿para qué? Para tener un conjunto, o sea, fue la que reglamentó, si se puede decir, todo el sistema de seguridad social en Colombia, o sea, todo lo que era el tema de la salud en Colombia y lo que era pues los riesgos laborales y lo que era pues el sistema de pensiones. Entonces aglutina todos estos tres sistemas y unos regímenes especiales. Entonces eso es lo que hace. Ahora, ¿cuál era la idea? ¿No? Porque aquí pues digamos, vamos a hablar sobre lo que era en el papel, era que pues garantizar pues la calidad de vida, pues la dignidad humana, pues teniendo en cuenta pues todos los procedimientos a nivel laboral y de asistencia social. Ahora, aquí pues teníamos unos principios muy bonitos que digámoslo de cierta manera sí se cumplieron. El tema digamos de la cobertura, por ejemplo, y con esto digamos no quiero defender absolutamente digamos a nadie, pero digamos a nivel de cobertura digamos se alcanzó, a nivel de una inversión, de mayor inversión en América Latina se alcanza, pero no es digamos suficiente. ¿Por qué? Porque pues el tema del desperdicio de recursos económicos pues hace que efectivamente pues esto no funcione, y no funciona básicamente porque porque no hay quien vigile. Ahora vamos a mirar este esquema que es el que, no, que aquí estamos viendo, que es el de la ley 100. La ley 100 es el que aglutina toda la seguridad social en Colombia y que tiene entonces estos cuatro aspectos. El primero es el sistema general de pensiones. O sea, en Colombia, si nosotros por aquí miramos, la edad de pensión para las mujeres es de 57 años y 62 años para los hombres, y las semanas de cotización son de 1.300 semanas. Entonces, esto es lo que aglutina. Ahora, hay dos tipos de regímenes que están allí aplicados, que es el de los privados y el del público. El de los privados entonces va a ser el régimen ¿qué? El régimen pues, de ahorro individual con solidaridad, y el del público pues va a ser el régimen solidario de prima con prestación. Ahora, el público es lo que es el tema de seguros sociales, y el privado pues es todo lo que es el tema de Colfondos, Horizonte, Porvenir y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Sucede que pues ¿cómo funciona la pensión? Bueno, en teoría es que usted tiene ya sea 57 o 62 años según el género, y tiene adicional las 1.300 semanas cotizadas, y usted a cambio de eso entonces usted va a recibir pues un ingreso mensual que va a ser pues del 70% el 70% del ingreso que usted tenía. Por ejemplo, para esos términos, supongamos de que usted termina con 1.000.000 de pesos en promedio de los últimos años. Entonces usted cumple la edad y cumple también las semanas, y allí entonces ¿qué pasa? Usted llega y recibe no 1.000.000 de pesos sino los 700.000. Ahora, ¿por qué pasa esto, digamos, en ese sentido? Porque se supone, digamos, en teoría, que usted como no va a tener que salir
Si usted se queda en la casa, entonces no necesita movilizarse. Pues digamos, es la concepción que se tiene allí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado desafortunadamente con esto? Y es que a veces, digamos, a nivel, digamos, de lo que es de los regímenes, del régimen público, eh, el problema principal que hay hoy en día es que la cantidad de personas que están cotizando, ya sea de forma permanente o temporal, pues no es la necesaria para suplir a las pensiones que de los pensionados que hay actualmente. Eso, digamos, es uno de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado, entonces, a través de los impuestos y demás, entonces, pues va cubriendo esas pérdidas. Entonces, es decir, si tenemos, por ejemplo, 10 pensionados, pues que estén cotizando permanentemente son 5 y en total y temporalmente de pronto otros 2. Entonces siempre va a haber ese hueco. Y a nivel de lo que es el tema de lo que son las pensiones, pues a través de los privados, es porque muchas veces, pues como eso es un ahorro, ¿cierto? Entonces allí empiezan entre otras cosas a jugar, digamos, con ese dinero también en mercados de valores que pues pueden ser hasta capitales de alto riesgo, y eso, digamos, como las personas muchas veces no leemos, entonces no nos enteramos que eso puede funcionar, porque usted dice, no, pero es que, ¿cómo así si yo tengo la edad, coticé durante 1300 semanas y me dice que me falta? Y es porque puede ser que hayan invertido en esa parte. Entonces, por eso, digamos, muchas personas pues prefieren también, y digamos, esa también es mi recomendación, hacerlo a través de Colpensiones. Hacerlo, digamos, si usted le van a decir. Ahora, no, si ustedes están de pronto, si ya han sido afiliados a un fondo de pensión y demás, y de pronto, si y es eso, mi recomendación es pasarse para Colpensiones. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y lo otro, digamos, es el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, entonces en salud. Entonces, la salud, pues está, digamos, en lo que son dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen subsidiado es el que muchas veces también conocemos como el SISBEN. El SISBEN es un servicio público, o sea, yo puedo ser estrato 10, ponle cuidado, y tener SISBEN. Claro, o sea, no es lógico, o sea, pero digamos podría darse. Porque de pronto yo digo, no, yo no tengo ingresos. Digamos, sí, yo puedo ser estrato 10 y tal, y es eso, pero no tengo y no crean, hay muchas personas, no es por nada. O sea, así como dice, la realidad supera la ficción, pero hay personas que viviendo, o sea, en estratos altos, 5 y 6 y están aguantando hambre en este momento. O sea, es increíble, pero bueno, cierto. Entonces, ahora, ¿por qué yo voy a eso de lo del tema del CISBEN? Porque como es el régimen, el régimen público de salud, se supone que tú no tienes ingresos pues para financiar tu salud. Entonces, el régimen subsidiado lo que hace es que te brindan a ti los servicios teniendo en cuenta eso. Ahora, pues no es tan gratis que digamos, pero si tú logras demostrar que efectivamente no tienes para nada, pues no lo hace. Ahora, te dan el CISBEN y entonces te subsidian todo. Y lo otro es el régimen contributivo. Cuando tú empiezas a trabajar pues se supone que tú tienes ingresos. Entonces, a partir de allí, el empleador, la empresa, entonces llega y parte el aporte al régimen contributivo, donde donde al empleador le toca pagar el 60% y a ti el 40%. Entonces tú pagas el 40% de esa salud. Entonces lo importante es que la empresa, digamos, haga esos aportes también, porque pues eso significa que tú vas a poder entonces entrar a una EPS y que pues te puedan atender, bueno, en el papel, ¿no? Porque yo no voy a desconocer aquí, no, sino que en el papel es eso. Ahora, allí también funcionan lo que se llama las IPS, o sea, ¿qué es la diferencia entre EPS IPS? La IPS es la que hace el trabajo operativo, es decir, la que hace el trabajo del médico, que va y te examina, la que te dice que entonces por favor el brazo, que te examina el pecho, entonces te dice, bueno, qué es lo que estás diciendo, el especialista, todas esas prestaciones que se llaman las prestaciones asistenciales, eso es lo que hace puntualmente la IPS. La EPS es la parte administrativa, el papel, que el pago, que el tema de la documentación, todo eso lo hace la EPS. Entonces, esas, digamos, son las diferencias.
Y volvemos aquí, ¿por qué tenemos tantos problemas de pérdida de recursos mal administrados y demás? Porque nadie vigila eso de verdad. Ese ha sido el problema fundamental. Porque desafortunadamente, si no se controla, pues entonces lo que no es nuestro, lo que no nos cuesta y lo que no nos vigilan, pues volvámoslo fiesta. Eso es lo que ha pasado. Y el punto es que el problema ha sido tan grande que todo esto hay que reformularlo. Todo eso hay que reformularlo porque ya el sistema, o sea, ya el sistema, y vea, no es porque sea mal de muchos consuelo de tontos, pero si nosotros nos damos cuenta en ese sentido, nos vamos a dar cuenta de algo. Muchos países, por no decir que todos, están en la misma. Y no estamos hablando de nuestros vecinos Ecuador, Bolivia, Venezuela. No, son los vecinos del barrio. A nivel mundial, y potencias también tienen ese problema. Entonces, pues, claro, que antiguamente hacían una buena administración, pero por esas razones, pues también, digamos, hay una crisis generalizada al respecto. Entonces, eso, digamos, para que lo veamos. Yo sé, el mal de muchos consuelo de tontos, pero para que miremos de que no es, porque a veces nosotros decimos, no, es que aquí en Colombia somos de lo peor. Y bueno, aquí tenemos nuestras dificultades, pero digamos no es que seamos solamente nosotros. Y entonces en tercera parte está lo que es el riesgo, los riesgos laborales. Entonces, los riesgos laborales son los que entonces se le entrega esa parte, esa área a las administradoras de riesgos laborales. Entonces, las administradoras de riesgos laborales son las encargadas de apoyar a las empresas para que realicen las capacitaciones, para que hagan que la jornada de la salud, para que entonces hagan mediciones, digamos, de ruido si es necesario, mediciones de luz si es necesario y demás. Todo esto pues para prevenir que las personas pues se enfermen y demás. Y es la que está ahí, vean, pilas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estas también son un seguro. Entonces, por ende, estas son las que en caso, digamos, si a ti, por ejemplo, estás un fin de semana, estás jugando sábado, domingo, estás jugando y de todas formas en un partido, resulta que el contrario, dentro del contrario, uno de los equipos era Guadaña, la que estaba ahí y llegó y te lesionó, pues, ¿quién te va a atender? Pues la EPS, ¿no? Pero si por ejemplo es dentro de la empresa que va y entonces tú estás caminando, se resbala o pasa algo, entonces ¿qué pasa? Y te sucede un accidente laboral o como tal, entonces ¿quién te va a atender? La administradora de riesgos laborales. Entonces se tiene que tener en cuenta esto. Hay unos servicios pues complementarios en caso tal pues que se hablan allí y se tienen los regímenes especiales, ¿no? Regímenes especiales militares, de lo que son pues también el tema de magisterio y otros y demás que pues ahí también se van contemplando. Pero básicamente de esto se trata la ley 100. Entonces, como lo vemos, por eso es que se tiene que también reformular, porque el tema es que, bueno, sí, se dijo que se le tenían que entregar y demás y todo eso, pero obviamente, como sabemos, no se puede actuar solo de buena fe. Hay que también, entonces, venga, ¿qué pasó? Porque imagínense ustedes llegar y recibir clase y que nunca les hagan evaluación. ¿Ustedes imaginan eso? ¿Cómo sabemos si se aprueba o no? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Solo por asistencia? No. Entonces es lo que pasa, digamos, también aquí en esta parte. Entonces, ese, digamos, viene a ser el objetivo al respecto. Y en ese orden de ideas, digamos, cuando vemos todo esto de lo que es lo que es pues la parte pues, de la ley 100 y demás, vamos a entender también que dentro de todas las responsabilidades que nosotros vemos dentro de lo que es la parte, bueno, de a nivel de seguridad y salud, vamos a ver que nosotros como trabajadores, permítame acá un segundito, vamos entonces en ese sentido a ver que tenemos allí pues ver algo, digamos aquí importante, que son los diferentes comités, porque nosotros cuando estamos en empresa, y permítame acá yo aquí le reviso la información, y eso digamos es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta.
las empresas debe necesariamente existir diferentes comités, ¿no? Comités que nos van a, que en los cuales pues vamos a hacer, digamos, como una gestión por parte de los mismos trabajadores para que exista, digamos, esa... eh, para que existan esas condiciones adecuadas. Entonces hay tres comités que nosotros vamos a poder ver dentro de una empresa y que inclusive nosotros tenemos la obligación de ser parte, digamos, de participar al menos en la elección de las personas que van allá representando en estos comités. Entonces el primer comité que nosotros tenemos es el comité, lo que se llama el COPAS, antes COPASO. Entonces, estos comités, este en especial, pues se llama así Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque es el que está velando porque se tengan buenas condiciones buenas condiciones en el sitio de trabajo para poder entonces laborar. Ahora, esto es diferente a lo que es el tema de sindicatos. Los sindicatos, digamos, van en otra dirección, no nos interesa hablar de esto, sino de este comité. Este comité, por ejemplo, es el que evalúa, por ejemplo, está pendiente de que venga todas las tomacorrientes están en buen estado, que por ejemplo que las escaleras son seguras, de que están las dos barandas, que también está velando porque efectivamente no a todos los trabajadores se les entregue lo que son las dotaciones, los elementos de protección personal. O sea, allí es en donde si hay, digamos, un tema de queja que no veas que no han mandado, no han arreglado, digamos, ciertas cosas, pues ese es el encargado como tal. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener al respecto. Ahora, ¿por qué se llama paritario? Se llama paritario porque hacen parte de ese comité las dos partes que hay dentro de una empresa. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Los representantes por parte del empleador o de la empresa. Y la otra parte son de los trabajadores. Todos ellos van trabajando con el fin de velar por ello. Entonces, por ejemplo, si alguien se accidenta, entonces son los encargados de hacer toda la investigación. ¿Por qué se accidentó? ¿Cómo se accidentó? ¿Cuándo se accidentó? ¿Qué es lo que estaba haciendo? O sea, hallar todas esas causas. ¿Para qué? Para que eso no se vuelva a repetir. O sea, eso tiene una actividad muy importante. Este comité se tiene que reunir, o sea, bueno, este comité se conforma con representantes de los trabajadores y de empleador. Los trabajadores, ¿cómo eligen a sus representantes? Pues lo eligen a través de votación. Y los representantes del empleador pues lo hacen a través de dedocracia. Dice usted y usted. Generalmente pues son personas que tienen la confianza del empleador y que le pueden comentar pues sobre eso. Inclusive en este comité existe pues un presidente, entre otras cosas, existe un presidente y existe también un secretario. El presidente pues como de este comité, ya sea hombre o mujer, va a presidir esa reunión, es decir, va a realmente pues a convocar a las personas, va a decir entonces que va a presentar todas esas sugerencias ante el empleador o pues el representante legal o el dueño de la empresa. Entonces es el encargado de decir, mire, es que falta esto, falta lo otro, y que generalmente son condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, que si de pronto no han entregado la dotación que le correspondía, digamos, a ciertos trabajadores este mes, entonces es el encargado de estar, venga, pilas, ¿qué pasó ahí? Lo mismo pues el tema de velar porque las personas pues no, digamos, en el tema de la accidentalidad, que se coloquen que se pongan ¿cómo se llama? En práctica las acciones correctivas pues para que los accidentes no se presenten, ¿no? Este comité es muy importante. Ahora, no es el encargado de ejecutar esas actividades, lo mismo que también verifica que las capacitaciones que se tenían proyectadas pues se realicen. Este comité se reúne mensualmente, cada mes tienen una reunión y tienen pues aproximadamente unas 8 horas al mes pues para desarrollar todas sus actividades.
O sea, para que velen porque se realice, para que las personas, digamos, tengan buenas condiciones de trabajo en cuanto al tema de entrega de elementos, que tengan buenas sillas y todo, ¿no? Ahora, esto no significa que entonces deben, o sea, no es un tema de sindicato, sino que es eso, que realmente en seguridad y salud se cumpla todo lo que hemos hablado a nivel de resolución 2400, lo que era la ley 979. Entonces, eso es lo que nosotros pues tenemos que tener pues allí presente. Ahora, lo otro que también hay que tener en cuenta es que este comité tiene vigencia un año. Entonces, al siguiente año, entonces se va a elegir un nuevo comité, o si se reeligen los mismos, pues listo. Entonces, pero tiene que ser a través de una votación que se reelijan y a través de que el mismo representante legal diga, no, estos continúan. Adicional a ello, es importante tener en cuenta que tener en cuenta allí que el secretario, porque pues hay un presidente y un secretario, el secretario es el que hace, el que toma nota, el que está pues, el que tiene las actas, o sea, ese pues es el que lo hace, ¿listo? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, si ustedes ven ahí, los comités se tienen que conformar a partir de 10 trabajadores hacia arriba. Entonces hay unos números que se generan pues al respecto, ¿no? Que si hay, digamos, una empresa de 10 a 49 trabajadores, pues tendrá un representante de cada una de las partes, del empleador y del trabajador, y de 50 a 499 pues tendrá dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tiene menos de 10, entonces tendrá una persona, solamente una, que será el vigía ocupacional y se encargará de hacer todo lo que hace este comité. Y que pues también hará esa parte, ¿listo? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener allí en cuenta, y que por ende pues vamos a observar pues esa parte. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente, digamos en ese sentido, digamos aquí vamos a observar algo, y es que aquí lo que es el tema, digamos, de este comité genera estas actividades y realmente pues vela por ello, pero hay otro comité, nuestro segundo comité es el del comité de convivencia laboral. Si ustedes se dan cuenta, pues está regido bajo la 652, resolución 652 de 2012. Este comité de convivencia laboral es el encargado de velar porque o sea, no se presente, digamos, situaciones de acoso laboral, y tratar con esas situaciones de acoso laboral si es que se presentan. Este comité pues se conforma, este también es paritario, ¿no? O sea, representantes del empleador, representantes de los trabajadores lo eligen a través de votación, y el empleador pues a dedocracia, usted y usted. Este, diferencia del otro, se reúne cada 3 meses, y la vigencia de este es 2 años. Entonces 2 años se renueva. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se va a evaluar todas esas situaciones que se llaman ¿cómo se llama? De acoso laboral. Entonces, ahora, el acoso laboral, para que ustedes lo entiendan, el acoso laboral son todas esas situaciones en las cuales son apodos, no solamente apodos, el tema de comentarios, digamos, ofensivos, lo que es el tema de insultos, o sea, todo eso es acoso laboral, humillaciones y demás. Entonces, eso hay que tenerlo pues allí muy en cuenta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, y es lo siguiente, y es que a nivel de convivencia laboral vamos a tener en cuenta de que cuando ustedes, digamos, miren, y en esto, digamos, hay que tener muy en cuenta, digamos, estos procesos, porque son muy serios. Y son tan serios desde el punto de vista como victimario y desde el punto de vista como víctima. O sea, eso no es que solamente, ay, es que me está acosando y no, 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 no. O sea, esto es serio. Y muchas veces, digamos, lo ideal que uno tiene que tener en estos comités es, a diferencia de pronto lo que pasa con el comité anterior, se necesita aquí personas que, pues, uno, no sean acosadores laborales, ¿no? Pues eso, digamos, teniéndolo en cuenta. Y lo segundo es que también hay que tener en cuenta que en segunda medida,
y es que que allí, digamos, se siga, digamos, lo que es el conducto regular. El conducto regular, que es tan importante, muchachos, y en esto, digamos, yo quiero que lo tengamos ahí en cuenta, es que significa lo siguiente, significa que usted va a llegar y va a seguir los pasos que debe seguir. Lo primero, en una situación de acoso laboral, cualquiera que sea, porque esto se da, digamos, se da de jefe a subalterno, ¿no? Humillaciones, propuestas indecentes, bueno, etcétera, etcétera. Pero se da también entre compañeros de trabajo, apodos, humillaciones y demás. Y se da en pocos casos de subalternos a jefe. Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. Entonces también, porque los jefes también son humillados, los jefes también son maltratados, también son muy pocos. O sea, es lo mismo como cuando se habla del acoso sexual, de hombres a mujeres es más común, pero de mujeres a hombres pues no es tan visible, y eso pues ahí pasa, ¿no? Ahora, con esto yo no quiero defender a nadie, sino que de todo se ve en la viña del Señor. Entonces, en ese sentido es cuando nosotros hablamos del comité de convivencia. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es que, pues, en la medida de lo posible, hablar con la persona. Y si usted lo ve, si usted ve que no hay colaboración, o de usted hablando con esa persona y dice sí, 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 ya listo, no hay problema, y sigue con la misma práctica, pues entonces usted puede hacerlo por escrito. De hecho, yo a veces, digamos, si usted digamos, si usted quiere, digamos, evitar un problema, también hacerlo por escrito. Eso sí, solo a la persona, ¿no? Pues un correo en el cual usted le escriba, mira, tan, 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 y entonces eso, digamos, de esa manera. Listo. ¿Por qué? Porque por escrito, porque es que las palabras se las lleva el viento. Entonces, eso, digamos, en ese sentido. Ahora, lo otro, y en eso, mire, créanme que eso es efectivo, o sea, y sirve en algunos casos cuando la persona, pues bueno, puede ser que de pronto la persona diga, oiga, sí, la estuve embarrando, entonces mejor no quiero, o sea, no quiero que pase a mayores. Hay personas que pues solo con que se les diga, hay otras personas que pronto pues, necesitan que sea por escrito y con eso listo, no tenemos más esa situación, pero a veces pues resulta que esto no va a ser suficiente. Entonces, en ese sentido, es importante pues ir ya a lo que sería, digamos, si es en este caso, pues ya lo que es el tema del comité de convivencia laboral. Ahora, todas estas evidencias, lo que usted, digamos, esto siempre cuando se habla de un acoso laboral son pruebas fehacientes, o sea, pruebas reales, y son pruebas que tienen que estar que bajo custodia suya. O sea, usted no se vaya a poner en ningún momento a publicar esas pruebas. Digamos, si usted es una persona que ha sido acosada o ve a otra persona que ha sido acosada, pues la recomendación es cuál: guarde las pruebas. ¿A quién hay que mostrarle esas pruebas? Pues al comité de convivencia en primera instancia. En segunda instancia, pues a las directivas, digamos ya digamos un gerente y demás que ya queda un poco más. Y si la situación no se logra solucionar, ahí sí ante un juez. Ahora, ¿por qué no se debe publicar las evidencias? Porque digamos muchas veces ha pasado que miren este acosador, y a veces desafortunadamente profesores y demás ha pasado, y entonces ¿qué es lo que hace la persona? Llega y publica, mire, profesor pervertido, y mire, puede ser que lo sea, pero no es que se trate de defender, pero usted en ese momento está violando un principio que es: la persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿Y quién es el que determina si una persona es inocente o no? ¿Usted? No. Yo tampoco. Las personas en Facebook, no. Un juez. Y es tanto así que por eso es que cuando salen las recompensas por una persona digamos, por una persona es que necesitan capturarla, es porque ya se ha hecho un juicio, se tienen pruebas de que efectivamente esa persona es culpable. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque es que la persona no es condenada y usted entonces ahí como que lo denuncia. Entonces, entramos a pasar de víctima a victimario. ¿Por qué? Porque usted está jugando con el buen nombre de esa persona que todavía sí se presume.
pero no es culpable. O sea, se presume, pero no es declarado culpable hasta que un juez lo declara culpable. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y se los digo porque hay acosadores laborales que quedan impunes y es por eso. Yo recuerdo casos en donde sí, o sea, se puso a grabarlo, todo Facebook se enteró, hablaban pestes de esa persona, pero de todas formas, pues el acosador quedó impune. ¿Por qué? Porque entonces le sacaron, no, es que es una persona conflictiva y todo, porque ya había tenido problemas en otra empresa. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero pierdes por eso. Miren, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. O sea, tiene que uno que cumplir los contratos regulares. Porque miren, pasa lo siguiente, digamos, un caso de la vida real. Una persona fue despedida porque pues, se trató de meter en la relación de una pareja que trabajaba en una empresa, o sea, se estaba entrando en donde no cabe. Bueno, se hace todos estos procesos, pues para qué es esto, pero realmente pues la situación llegó al punto de decir que bueno, lo vamos a despedir porque esto está rompiendo acá la paz y la armonía. La persona llegó y demandó que lo habían despedido injustamente y demás y estaba pidiendo una indemnización. Y el juez, al ver las pruebas y todo lo que pasó, porque la empresa presentó las pruebas y demás de todo lo que sucedió, llegó y dijo: no señor, la multa es para usted por utilizar inoficiosamente el aparato judicial. Y porque aquí demostró la empresa que usted se estaba tratando era de meter en donde no cabe. Y miren, las empresas cuando son organizadas pueden demostrar esto. ¿Y por qué? Porque una empresa, mire, como empresas, digamos, cuando se habla con las empresas, uno dice: vea, o sea, usted no puede evitar, y en esto en seguridad y salud, no puede evitar de que haya un trabajador que lo denuncie, que lo demande, que le ponga una demanda, que le ponga una queja ante el Ministerio de Trabajo. No puede ni siquiera, digamos, como empresa, evitar que una persona se accidente o inclusive se muera. Pero lo que usted sí puede evitar es el cierre y las sanciones si usted demuestra que hizo hasta lo imposible para que la persona no muriera. Pero tiene que haber unas pruebas reales. O sea, esto va en las dos direcciones. Entonces, por ende, las empresas se cuidan mucho con esto. Lo hacen porque, pues, hombre, ustedes saben que puede ir hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes la multa si se descubre de que la empresa no hizo lo necesario. Entonces, a nivel de convivencia laboral es lo mismo, pues el tema del estrés. Y miren, algo que digamos ustedes conocen como el bullying, ese bullying también se da en las empresas. Lo que pasa es que cambia de nombre y se llama el mobbing. Entonces es como de pronto entre estudiantes y demás que no, entonces dicen el flaco, la gorda, el gordo, eh, el care, bueno, care lo que sea. Entonces todo eso, pero en las empresas el trato es diferente, pero es más, digamos, al tema de angustia, hacia el tema también del terror, o sea, son cosas que suceden allí, entonces, y un poco más serias. Entonces eso es eso, y pues es casi lo mismo, pero digamos cambia de nombre. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces digamos, es el segundo comité que se llama pues de convivencia laboral. Se reúne pues cada 3 meses, tiene una vigencia de 2 años y pues lo eligen también en representantes del empleador y representantes de los trabajadores, con votación los trabajadores y de dedocracia pues el empleador. Entonces aquí ya nosotros podemos tener en cuenta pues esta parte. Importantísimo tener en cuenta, digamos, con este comité, pues que siempre nosotros tenemos que averiguar que existe. O sea, esto es algo que, muchachos, más allá de pronto de lo que son de lo que es, digamos, al final de la tarea, porque pues en parte, digamos, entra los peligros, en parte entra esto, es en los momentos en los cuales ustedes ya sepan, ya sean familiar, ustedes mismos, un amigo que les suceda, entonces ustedes saben de dónde poder hacerlo y que es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque es que si no lo hacen, entonces, ¿qué pasa? Eso se pasa y no más. Miren, yo les digo una de las cosas, no importa qué tan grande sea una empresa y demás, si usted puede demostrar esto, o sea, créame que la legislación es a favor de el trabajador. Ahora, ¿por qué la ley es principalmente a favor del trabajador? Porque es el que tiene menos
pues por un lado menos responsabilidad y por otro lado es el que tiene menos recursos para poderse defender. Entonces, por ende, digamos, es necesario. Miren, el hecho de que un abogado, los abogados, digamos que también sea tan buen negocio es porque muchas veces las personas, en su mayoría, no conocen las reglas de juego. Y cuando llega alguien que sí las conoce, entonces la aplica a todas y esas personas que no conocen las reglas de juego pues pierden, ya sean personas naturales o personas, en este caso jurídicas o empresas. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Miren, se lo digo porque pasa mucho. O sea, hay empresas que prefieren, o sea, no hacer gestión y no colocarle cuidado a estos temas y pierden una gran cantidad de plata. Entonces, eso digamos es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta al respecto. Ahora, aquí hay un tercer comité, que es el de las brigadas de emergencia y como tal pues que nosotros pues vamos a estar viendo ya en la siguiente sesión, ¿listo? Entonces muchachos, yo sí en este caso quería hablarle de estos comités para que ustedes lo tengan. En la próxima sesión nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la próxima sesión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar del tercer comité, que es la brigada de emergencias. Entramos con todo lo de emergencias, el tratamiento que se le debe dar a las sustancias químicas. Vamos a mirar esa parte para entonces ir entrando en relación a lo que es el tema ya de lo que es la identificación de los peligros, para finalmente ahí sí entrar ya puntualmente con esto, ¿listo? Entonces esa es la idea con usted. Ya permítame, ya les paso en este momento, permítame un momento y ya les paso lo que es el tema de la lista de asistencia a los dos grupos que está ahorita en este momento, para que ustedes allí lo tengan, listo. Entonces permítanme un segundito, agradeciéndoles también por su presencia y su participación en este momento. Y esto, bueno, ahí dice ya lo arreglo, qué pena ahí, pero no, ya entonces ahí ya con esto, listo. De antemano muchachos, muchísimas gracias y muy feliz noche. Muchísimas gracias. Sí. Ok, listo. Entonces, sí, permítame que el archivo ahí, es que me pasó ahí una cosita ahí con el tema este desde el chat y entonces no se los puedo enviar, pero ya se los envío, ¿listo? No se preocupe, ya ahí estoy consciente de ello. Listo, muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos entonces Dios mediante el día martes.